Guatemala, tu nombre inmortal, es parte del himno nacional, parte de ese patrimonio que nos hace sentir orgullosos, sobre todo en este mes, en el mes de la independencia. A lo largo de este mes de la independencia, una serie de actividades, de acontecimientos que son parte de la historia, que son parte de nosotros como chapines. Hoy precisamente queremos resolver todas las dudas que van en este mismo contexto, de dónde vienen los orígenes, cómo han evolucionado, qué ha pasado con los desfiles, qué es lo que sucede durante todo este contexto, quién los implementó, por qué los implementaron. Así que quiero invitarle a que usted me acompañe en todo este proceso, porque tenemos un invitado especial con quien vamos a intentar despejar cada una de estas dudas. Le doy la más cordial bienvenida al reconocido historiador, licenciado Aníbal Chajón. Licenciado, qué gusto saludarle. Gracias. Una vez más, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y es un gusto siempre compartir la poca información que uno posea. Licenciado, clásico en Guatemala. Cuando pensamos de 15 de septiembre, lo primero que nos viene a la mente, los desfiles. ¿De dónde vienen los desfiles? Bueno, los desfiles obviamente son una tradición militar que han existido desde que surgen los estados, porque los ejércitos debían proteger y expandir los estados. De esta manera, cuando se declara la independencia, pues empiezan a celebrarse paseos militares con el pabellón y con tropas de gala, digamos, que lo que hacían era fundamentalmente atravesar la plaza desde el Palacio de Gobierno, que estaba donde ahora está el Parque Centenario, hasta la Catedral y de regreso. Eso era básicamente. Pero en 1834 el gobierno liberal de ese momento, que estaba don Mariano Gálvez, involucra por primera vez a jovencitos estudiantes, porque los liberales estaban convencidos que era a través de la niñez que ellos podrían mantenerse en el poder, ¿verdad? Porque había que enseñar a los niños que el mejor gobierno posible para un país era el gobierno liberal. Y cuando se produce el segundo periodo liberal con Rufino Barrios, en 1874 involucra por primera vez ya a un colegio como parte de ese paseo militar, solamente que no iba a, digamos, no atravesaba solamente la plaza, sino que ahora ya es un desfile. Va del Palacio de Gobierno al Calvario, que estaba en la Sexta Avenida 18 Calle, y regresa. Y entonces la gente se entusiasma. Para 1879 ya el desfile es ese año se inauguran los desfiles como nosotros los conocemos, en la cual participan todos los estudiantes con su banda militar cada uno, y el recorrido es del Palacio, de la plaza, frente al Palacio, hasta el Calvario y de regreso. Y entonces la multitud, ¿verdad?, que se aglomera es porque quiere ver a sus hijos. Claro. Y entonces se está logrando el propósito liberal de hacer pensar a toda la población de la capital que el mejor gobierno que debe existir es el gobierno de Rufino Barrios. O sea, es una exaltación al presidente. Se hacen poemas, se hacen himnos para exaltar la figura del presidente. Y recordemos, todas las escuelas que existían en el país pasan a control del Estado y se quitan las imágenes que había, o sea, el Cristo crucificado y la Virgen, y se sustituyen con la fotografía de Rufino Barrios, ¿verdad? El culto al gobernante se exalta precisamente con los desfiles. Interesante todo este contexto, porque más que patriótico, los orígenes son políticos. Sí. Estamos refiriéndonos que era vender una ideología sobre una manera de pensar en aquel entonces. Entonces, ¿cuál era la mejor estrategia? Los pequeños, para que queden en la mente, y luego vas involucrando a la familia. Luego, usted menciona que más adelante, ya en el año 1879, se incluyen las bandas. Claro. y todo este proceso con estudiantes. ¿Cuál es el significado de las bandas y por qué unas bandas les dicen las bandas de guerra, ¿por qué? Bueno, sí, se llamaron bandas de guerra hasta que fueron clausurados los desfiles en 1996 por el proceso de la paz, que realmente no era pertinente, pero ocurrió. Se llamaban bandas de guerra porque eran esto. Recordemos para qué sirve una banda en los procesos bélicos anteriores a la Primera Guerra Mundial. En la batalla las tropas están entre el polvo, entre heridos, los uniformes a veces se parecen, entonces
lo que las tropas deben obedecer es el sonido. Entonces las trompetas, los tambores, la gente está entrenada. Entonces un tipo de sonido con los redoblantes es derecha, izquierda. El llamado A, las Exacto. instrucciones. Son las instrucciones militares de movimiento que deben hacer las tropas. Entonces, esa es la función. Desde 1839 existe una banda militar en Guatemala. Esto es de la época de los conservadores. Y la banda incluso el gobierno prestaba la banda para actividades religiosas y por eso las tenemos en las procesiones. Pero como la idea de Barrios es que toda la población sea su ejército para que él permanezca en el poder, pues entonces se incorporan las bandas en los colegios. Los chicos no van a recibir exactamente la misma formación que los soldados, pero la idea es que cuando escuchen algo, ¿verdad?, se comporten de cierta manera, hagan un movimiento físico de cierta manera y reaccionen si es necesario en un combate. Las indicaciones que se dan, firmes, descanso, de frente, lo típico que es en los famosos desfiles. Y me llama muchísimo la atención porque a lo largo de la historia ha ido cambiando, evolucionando. Entendemos primero que era un adiestramiento militar, los uniformes, la gala. Pero yo no le veo ningún contexto militar el uso de, no sé, gastadores, Claro. batonistas y todo este concepto que al final de cuentas se salen de la ideología militar. ¿En qué momento ingresan a Guatemala y luego se convirtieron, obviamente, en el atractivo y lo esperado de los desfiles como parte de? Claro, ocurre algo importante. La cultura estadounidense a partir de 1899, porque todo tiene fechas precisas. En 1899 Guatemala se incorpora por la firma de un contrato para la construcción del ferrocarril del norte y prácticamente Guatemala entra a la órbita económica de los Estados Unidos por una serie de exenciones de impuestos que patrocina un gobierno liberal que era el de Manuel Estrada. Bueno, pues entonces la cultura estadounidense empieza a entrar de forma masiva a través de los medios, impresos primero y sonoros después con grabaciones musicales. Entonces, en 1954, está documentado, esto está en los periódicos de la época, se realiza la primera exhibición con lo que podríamos llamar los gastadores y las batonistas. Era una banda de Miami que vino a Guatemala a hacer una exhibición y esto le encantó a los estudiantes y a muchos profesores y dijeron, hagamos eso. Como para entonces están mejorando las comunicaciones, hay publicaciones impresas a color, etcétera. Entonces puede obtenerse información de cómo es que funciona, cómo es el entrenamiento, etcétera. Y entonces desde las tenemos, no se implementaron de inmediato, pero para 1960 ya tenemos batonistas, ya tenemos los primeros gastadores. Recordemos que la inmediatez es algo de nuestra época. Anteriormente las noticias tardaban mucho en llegar, anteriormente pues en esas épocas todo era mucho más lento y es precisamente por ello que el proceso de copiar las ideas fue pues no tan rápido como... Tiene que ver más con que una batonista usa una minifalda. Entonces, las primeras batonistas no usaban minifalda. Las estadounidenses sí, porque las fotos de 1954 nos las muestran con una falda muy corta. Una guatemalteca no se sentía cómoda. Claro, patrón cultural. En los 50 no se sentía tan cómoda, incluso en los 60. Entonces vamos a encontrar, y se ven las fotografías publicadas en los periódicos, que la falda se va cortando. Cuando surge la minifalda a mediados de los 60 ya no hay problema, Pero las primeras batonistas tienen su falda larga porque la mujer guatemalteca se resistía a esa modernidad, ¿verdad? Es hasta que se generaliza por el cine y por la televisión que ya se ve como común que entonces la mujer guatemalteca lo acepta, porque las patojas no estaban tan dispuestas No estaban tan dispuestas a usar esas microfaldas que ahora utilizan.
las batonistas. Hay muchas preguntas que ya están llegando a nuestra sala de redacción. Muchos quieren saber algunos detalles de lo que pasa alrededor de todas las costumbres que están precisamente en la independencia, las distintas fiestas de independencia. Licenciado Chacón, nosotros debemos hacer un pequeño enlace con nuestros anunciantes, pero en tan solo minutos regresamos con más para usted. Vamos a seguir hablando de todo lo que pasa, la historia, de dónde viene, porque es que nosotros hacemos ciertas actividades a lo largo de las fiestas de independencia. Cuando regresemos, le despejamos a usted todas las dudas. No le cambie, ya volvemos.